Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre un país que ha sido ejemplo en América Latina, que ha sido la estrella de América Latina, pero que en los últimos años se ha visto envuelto en una crisis política muy profunda. Me refiero a Chile. Y para ello contamos con dos invitados de lujo. En primer lugar, Vanessa Kaiser, quien nos acompaña desde Alemania. Ella es profesora universitaria y doctora en Ciencia Política y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también nos acompaña Luis Alfonso Herrera, profesor universitario, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes de Chile. Además, es candidato a doctor en Derecho. Luis Alfonso nos acompaña desde Santiago de Chile. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Vanessa, quisiera empezar contigo. Hasta el momento, lo que ha sido aprobado por la Constituyente, ¿cómo lo podemos calificar? ¿Son cambios radicales al modelo? ¿Hacia dónde va Chile con estos cambios que se están planteando en la Constituyente? Es interesante que cuando se abrió el debate a aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución, que suponía recoger el malestar que se había manifestado en el mal llamado estallido del 18 de octubre de 2019, quienes estábamos por rechazar la redacción de una nueva Constitución, hablamos de Chilezuela. Y a nosotros nos tildaron de exagerados, de extremos, de que estábamos sembrando el terror, típico de la derecha, etc. Bueno, hoy día los constituyentes no tienen absolutamente ninguna vergüenza, ningún miedo, ningún temor y ningún problema en decir que su modelo es el modelo de Maduro, de Evo Morales, la nueva constitución que tuvo Ecuador. Pasamos de ser un país que aspiraba a alcanzar niveles de desarrollo económico que estaban mirando hacia Finlandia, hacia los países escandinavos, etcétera, ahora a mirar en el barrio la gran riqueza latinoamericana en materia política por su gran estabilidad, su gran desarrollo económico, porque ustedes saben que en Latinoamérica nosotros tenemos claramente los niveles de todos los países más desarrollados del mundo. O sea, digámoslo así, se eligió gente con muy poca preparación. Esa gente fue rápidamente capturada por una muñeca ideológica que responde a las premisas premisas axiomas del socialismo del siglo XXI, por lo que el desarrollo de esta constituyente hoy día nos muestra un Chile que se va a dividir en, creo que son 9 naciones distintas, siendo que solamente el 10% de los chilenos se identifica con un pueblo originario y sobre el 90% somos mestizos. Y van a haber sistemas jurídicos paralelos, es decir, se acaba el Estado de Derecho, se acaba la igualdad ante la ley porque van a haber escaños reservados para los pueblos originarios, así se trate de una junta de vecinos o del Congreso, se acaba el sistema republicano, el check and balance, el equilibrio de poderes, y suprimieron el Senado, así es que nos quedamos con una gran cámara estilo venezolano. Justamente vamos caminando a paso rápido en esa dirección. Por lo tanto, el análisis que hicimos, quienes hablamos de Chilezuela al principio, digamos, era exactamente el rumbo que han tomado las cosas. Luis Alfonso, ¿coincides con ese análisis? ¿Chile se está dirigiendo más al modelo venezolano o se está dirigiendo más a un modelo parecido al argentino? O algunos hablan, que son bastante optimistas, que se está dirigiendo a un modelo más nórdico, como lo indicaba Vanessa. ¿Cuál es tu análisis? Sí, no, lamentablemente coincido con Vanessa en lo que ha planteado. En algunos aspectos, este texto que hasta ahora se ha ido preparando la Convención chilena, más bien deja al texto del año 99 venezolano, como un texto modélico. Y estoy siendo obviamente exagerado porque no es modelo para nada. Pero digo, cuando uno, por ejemplo, advierte la cantidad de adjetivos que están en varios de los artículos que se han ido aprobando, para darle connotación claramente ideológica en distintos ámbitos a un marco institucional que justamente debe ser lo contrario, debe ser lo más neutro, digamos, desde el punto de vista de predeterminar decisiones a nivel legislativo, a nivel de políticas públicas. Más bien debe dar un marco, sí centrado en valores justamente de esos que Vanessa está comentando que se están dejando de lado, republicanos, democráticos, del Estado de Derecho. Yo quiero muy brevemente referirme a puntos que ya Vanessa ha comentado, pero que van a tener impacto jurídico de ser aprobado este texto
de forma inevitablemente negativa. Llamar a un Estado plurinacional sienta las bases para que se activen procedimientos de autodeterminación y por lo tanto de fragmentación de un país que es una nación, un Estado-nación, en varios. Y si es que esto no se logra, entonces generar tensiones como las que, por ejemplo, regularmente han ocurrido en España, ¿no? Entonces, esto del Estado plurinacional no tiene ningún tipo de inocencia en la denominación, es más bien jurídicamente un gran problema. Si es de reconocer diferencias culturales o integrar más bien, ¿verdad?, esa diversidad que tiene el país, son otras las vías que han debido seguirse. Se establece el Estado social para intentar, como se ha dicho, enterrar el Estado subsidiario desde una interpretación equivocada de la subsidiariedad, pero este Estado social se proclama ya como proveedor directo de bienes y servicios, con lo cual es un modelo de Estado social claramente abandonado en la Unión Europea, en los países nórdicos, es decir, en los países en donde ese modelo se desarrolló, ya no es el tipo de Estado social que se practica, es más bien un Estado garante, un Estado que no presta directamente servicios. Hay una cláusula sobre Estado laico que pareciera más tener que ver con un rechazo, ¿verdad?, a la relación en materia educativa, por ejemplo, con instituciones religiosas, es decir, con un sesgo antirreligioso o contrario a la práctica de cultos religiosos, en lugar de una, digamos, afirmación de neutralidad del Estado en las preferencias de distintos tipos de religión. Y muy brevemente, problemas en la unicameralidad, en la reelección presidencial, en las condiciones para el ejercicio de la independencia judicial, y hay una cantidad también de imposiciones ideológicas a lo que es la actividad de los jueces. Así que, lamentablemente, muy mal hasta ahora lo que se ha ido aprobando. Ahora, Vanessa, las últimas encuestas reflejan que el 46% de los encuestados votarían en contra de aprobar esta nueva constitución, que entiendo ese plebiscito debería de ser hecho el 4 de septiembre. Y el 55% de los encuestados dijeron que no confían en la constituyente. ¿Cómo interpretar esos datos? ¿Corre riesgo, digamos, que todo este proceso se venga abajo? ¿Y cuáles serían tus proyecciones en ese escenario? La forma en que al menos yo veo estas cosas es bastante, podría decirse, fuera del marco clásico. La verdad es que si uno habla de que un 46%, supongamos que un 50%, la mitad de los chilenos, están en contra de aprobar una constitución que va a asumir a Chile bajo un régimen similar al de Venezuela, entonces estamos ante un mundo que se desquició. O sea, un 50% de los chilenos quiere vivir en Chilezuela. A mí no me... Hay mucha gente que se alegra y que recupera la esperanza, y que es más, me está indicando con el dedo que quieren tener la esperanza, pero yo no encuentro nada esperanzador ni de alegre que gente que nunca salió a la calle y que nunca estuvo molesta por la Constitución, hoy día esté dispuesta a votar a favor de una Constitución, todavía de una forma mayoritaria, que no solamente no cumple con ninguna de las expectativas que tenían al iniciarse este proceso, de término de abuso, de que hubiese una mejor administración del modelo, de que tuviesen acceso realmente a una calidad de vida mejor, por decirlo así, en términos de derechos sociales. Nada de eso va a pasar, porque con un Estado totalmente reducido, con problemas, como dice muy bien Luis, de autodeterminación, con problemas de seguridad, con problemas institucionales fundamentales, no va a haber inversión, no va a haber estabilidad económica y es completamente imposible que se puedan entonces pagar los derechos sociales a menos que se dé lo que en Chile se llama el manotazo. Ahora, que quiere Vanessa, decir quitar los fondos de pensiones. Solo permíteme interrumpirte. Es cierto, todavía pareciera que hay una mayoría que quisiera ese modelo que tú estás describiendo. Pero lo interesante es ver la tendencia, que las encuestas anteriores decían que el 40% rechazaría la constituyente y ahora es el 46%. Y a ese ritmo, posiblemente la mayor parte de la población podría llegar a rechazarla. ¿A qué atribuyes? Lo que pasa es que, lo que pasa, Paul, es que tú ahí estás como... Es obvio, uno va viendo el proceso en términos de grandes líneas, pero en términos de situarse realmente en lo que está pasando, la izquierda es tan inteligente que la oferta de derechos sociales que va a prometer esta Constitución no la ha hecho aún, la tiene guardada para el último momento. Y en ese minuto
todo lo que tú has visto, que es una tendencia, se va a revertir, y sobre todo porque vamos a estar probablemente con uno de los niveles de inflación. Ya tenemos el más alto en 11 o 14 años, vamos a haber duplicado el nivel de inflación. Entonces la gente va a sentir tal necesidad de apoyo estatal que si les ofrecen este paquete, este regalo, este tipo de ley pernil, pero transformado en constitución, poco antes de las votaciones, es muy probable que la gente diga, mira, prefiero creer en que sí me lo van a dar, y si tengo una nueva constitución, sí voy a tener estos beneficios, que decir, sabes que no les creo nada, porque en general la gente tiende más a creer que a no creer, sobre todo cuando se trata de que les venden. Mira, sobre el 80% de la gente que votó apruebo lo hizo pensando que con eso iba a mejorar sus condiciones materiales de vida. Y eso ya es una contradicción en sí misma, porque ninguna condición material mejora cuando tú tienes inestabilidad institucional. Ahora, Luis Alfonso, ¿coincides con esa visión, con el hecho de que eventualmente esta tendencia se va a revertir y que los chilenos finalmente van a terminar aprobando esta constitución? Y lo amarro a otro punto importante. El mismo presidente Boric ya está sufriendo un desgaste importante, ya el 50% está desaprobando su gestión a tan solo poco más de un mes de haber tomado posesión. Entonces, pareciera que están sufriendo un desgaste importante los promotores de esta constituyente y de este cambio en Chile. ¿Cuál es tu visión? Sí, pienso que lamentablemente es muy factible que también ocurra lo que Vanessa hace un momento mencionaba. En Venezuela a estos derechos sociales se le llamaban los caramelitos, es decir, esos dulces, ¿verdad?, que se le entregan a niños, porque lamentablemente los electorados en muchos países, no solo aquí en Chile, se comportan muy infantilmente, ¿no? Es decir, creen, en lugar de evaluar de un modo más racional y más desconfiado del poder, lo que se les está ofreciendo. Pero no solamente por estos caramelitos que encubren todo esto que antes mencionábamos sobre un diseño estatal que no solamente es ineficaz y no va a poder producir soluciones, sino que va a generar más problemas de los que ya existen lamentablemente en Chile, sino porque se va a polarizar, desgraciadamente, me parece a mí, hablando de que lo que tienen por delante los electores es salir de la Constitución de Pinochet, que de fondo es como una gran manipulación que se ha venido vendiendo. No, porque esta es la Constitución de la dictadura. No es solamente que la Constitución original del 80 ha sufrido innumerables reformas desde la vuelta a la democracia a principios de los 90, sino que en el 2005 particularmente hubo una reforma de tal profundidad que ya se comenzó a hablar en los medios jurídicos de más bien la Constitución de 2005, la Constitución, digamos, ya plenamente democrática, en donde cualquier elemento que pudiera quedar contrario a la democracia, a la república, al Estado de Derecho, finalmente fue excluido. Pero si esto se pone de nuevo sobre lo que es la venta, digamos, de este documento que se está preparando, pues desgraciadamente si las personas caen en esa trampa, y eso tiene que ver con una incomprensión del valor que lamentablemente la mayoría de los chilenos tiene en su constitución, que a mi juicio es una constitución más bien modélica para Latinoamérica y que está en riesgo de ser no modificada para mejor, sino sustituida para colocar al país en una situación peor. Vanessa, hablemos o profundicemos un poco sobre el desgaste del presidente Boric. ¿Cómo interpretar que en tan poco tiempo haya aumentado la desaprobación? ¿A qué se debe? ¿Se debe a que el presidente Boric ha moderado su posición respecto a lo que ofrecía hace algunos meses? ¿O se debe a que de alguna forma está tratando de hacer cambios pues que la población está en desacuerdo? ¿Cómo lo interpretas? El problema que tiene Chile por el norte es que está absolutamente agobiado porque no tiene cómo recibir la cantidad de pobres venezolanos que escapan de la opresión de Maduro. El problema que tiene Chile en el sur es que no tiene cómo escapar de la opresión del narcoterrorismo, cuyas redes están asociadas a la FARC y el Partido Comunista. El problema que tiene Chile en el centro es que no tiene cómo detener el avance de todo lo que es el narcotráfico y de lo que es la delincuencia. A eso tú le sumas una alza de inflación y los costos de vida importantes, y evidentemente que si antes una botella de aceite costaba 1.000 y ahora cuesta 3.000, nadie va a estar contento con el gobierno porque día a día va a sentir, y eso sí lo siente en el bolsillo, lo que votó el experimento totalitario de el señor Salvador Allende, que lo único que hizo fue venir a enterrar a la gente y no a salvarla.
fue precisamente el hambre. Digamos, cuando las personas empiezan a sentir en el bolsillo que empieza a faltar, todas esas otras excusas que llevan a que necesitamos ser más iguales, necesitamos una educación de calidad, cuando nadie sabe lo que es eso, porque el que lo pide, por definición, no sabe, el 80% de los chilenos no entiende lo que lee. Entonces empiezan a haber otro tipo de demandas, y ante ese tipo de demandas, que son demandas que requieren de un administrador con experiencia política y con experiencia en el mercado, una persona que ya no es joven, yo no sé por qué le siguen diciendo joven, es un hombre, Gabriel Boric es un hombre, yo a su edad hace rato que había tenido mis 3 hijos, digamos, no tiene ninguna expertise porque pasó de las aulas sin sacar un título universitario directamente al sillón de la moneda. Entonces, cuando eso sucede, lamentablemente empieza a derruirse, y sobre todo en Chile. En Chile, el chileno no está acostumbrado a tenerle fe a los políticos. El argentino sí, el argentino le tenía fe a Perón, y hasta el día de hoy el peronismo es lo más importante en términos políticos como colectivo en Argentina. En Venezuela tú puedes ver una historia de dictadores también carismáticos. Chile no tiene eso. Entonces, rápidamente esa expectativa que generó Boric se ha ido horadando, y por eso ha caído su apoyo. Se nos está terminando el tiempo y rápidamente, Luis Alfonso, yo sé que ambos han coincidido en que finalmente la Constitución, esta nueva Constitución, va a ser aprobada. Pero hablemos de un caso hipotético, hablemos del caso en el cual no se ha aprobado. ¿Cómo quedaría Chile políticamente, por una parte, pero también cómo quedaría Chile en términos de ese sector que quiere cambios en ese país? ¿La Constitución actual permitiría hacer esos cambios? ¿Cómo lo ves, Luis Alfonso? Y nos queda 1 minuto y medio, así que te voy a rogar mucha brevedad. Sí lo permite, Paul. La Constitución vigente, no solamente antes de la reforma que se hizo luego de octubre de 2019, que estableció esta vía para un cambio íntegro, ¿verdad?, a través de una asamblea o una convención constitucional, ya permitía reformas, y de hecho, como decía en mi intervención anterior, el texto original del año 80 ya los había experimentado mucho. La opción sería, dado que entiendo ya no habría tiempo para incluir al apruebo y al rechazo una tercera opción directa en el plebiscito de salida, que sería, ¿está usted de acuerdo con que el Congreso vigente reforme, digamos, la Constitución actual e introduzca pues las modificaciones que la ciudadanía está demandando, sin necesidad de que esta tercera opción se incluya? Ya podría perfectamente, si es que el rechazo ganara, activarse el mecanismo de reforma que está en la Constitución previa, decía, a esta modificación del año 2019. Y añado más, sin necesidad de reformas, Paul, y esto es lo que ojalá la mayoría de la población finalmente tuviera muy presente, la Constitución chilena lo permite porque establece un modelo de acción estatal basado en la subsidiariedad, y eso no es una prohibición de acción o iniciativa estatal, es más bien la exigencia de que se justifique y de que se actúe allí en donde hay necesidad de que actúe. De manera que siempre ha permitido no solamente hacer reforma, sino estar donde la gente necesita que esté, acompañando a la iniciativa privada, no peleando con la iniciativa privada y no pretendiendo eliminar. Así que yo diría que la tercera vía está planteada, y ojalá que no haya temor, si es que sale un resultado negativo, ir por la opción del rechazo. Ahora, Vanessa, me quedan 30 segundos, pero no quiero terminar este programa sin hacer esta pregunta. El daño a Chile con todo este proceso ya está hecho de alguna forma. Muchos capitales se han ido, el crecimiento económico que se proyecta para los próximos 2 años es realmente mediocre, ínfimo. La polarización política es impresionante. Pero quisiera en 30 segundos saber cómo crees que se puede resolver el problema de Chile. ¿Hay esperanza? Sí, yo creo que hay esperanza si es que retomamos las rutas clásicas, y eso, esa ruta clásica que es nuestra ruta republicana, que ya es clásica para Chile, desde mi punto de vista tiene que ir acompañada de una glasnost. Chile tiene que destapar la olla de ratas que administraron mal un excelente modelo, muy bien plasmado en una muy buena constitución, y caiga quien caiga, hay que terminar con la corruptela y con los abusos de ciertas élites. Que se ponga el gobierno y el régimen que se ponga, siempre van a tener entonces a los chilenos con un gran malestar. Bueno, muchísimas gracias a ambos, de verdad, por ese análisis tan certero
y gracias por su tiempo que nos han brindado en esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.